Entonces él, basándose en las escrituras y las fechas y todo lo que encontraba en las escrituras, y también algunas fechas en concreto que él sabe a que él tenía acceso de la historia secular, entonces él iba comparando y todo. Entonces sacó que la creación fue en el año 404 antes de Cristo. Y uno dice, pero ¿cómo pudo haber hecho eso? Bueno, es fácil, pero también un poquito complicado a la vez. Vemos aquí en el principio con los antediluvianos, que son las líneas rojas aquí, pues encontramos que la Biblia dice que Adán vivió tantos años, tuvo un hijo a tal edad y luego vivió tantos años más y murió. Entonces su hijo, pues claro, nació, vivió tantos años, tuvo un hijo, luego vivió tantos años y murió a la edad de tal. Y así tenemos todos los 1400, 500 años hasta el diluvio. Entonces eso podemos precisar muy concretamente los años que había ahí. Apenas una equivocación. No hay donde meter brechas o huecos entre los nombres, porque van así, cogidos de esa manera. Es una manera de contar los años a que no estamos acostumbrados, pero leyendo la Biblia pues es muy fácil sacar la cuenta de todo ello. Luego, después del diluvio, tenemos las fechas de hombres muy importantes y podemos saber las edades que ellos tenían. Es muy curioso que hace algunos años yo estaba, el hermano Miguel Dodgens, que tiene la casa ahí donde está Pascal, él tenía un vecino que era inglés y no apenas hablaba español, y él le había testificado, pero Miguel tenía que ausentarse del país por un tiempo, y él me pidió que yo fuera a hablar con él. Entonces descubrí que era testigo de Jehová, y una de las cosas que él me decía que yo no sabía es que ellos no celebran cumpleaños, ¿no? Le digo, ¿pero por qué? Dice, porque en el cumpleaños de Juan Bautista le cortaron la cabeza. Dice, y tenía alguna razón más de todo ello. Pero yo en mi lectura bíblica me he notado que va dando fechas de las edades de tantas personas, ¿no? Abraham tenía 70 años cuando entró en la tierra de Canaán. Cuando Ismael nació, no me acuerdo exactamente, pero cuántos años tenía. Tenía los años que él tenía cuando nació Isaac, los años que tenía Sara, y una y otra vez habla de años que las personas tenían. Así que yo no sé si celebraban los cumpleaños o no, pero contaban los años. Y eso lo encontramos a lo largo de todas las escrituras. Así que se puede ir contando los años y todo. La época más difícil para cerciorarnos de los años es durante la época de los reyes del sur, también los reyes del norte, porque contaban los años que los reyes reinaban.
Entonces, lo difícil viene si están contando medio año como todo un año o como no es un año. Y el Reino del Norte contaba de una manera, el Reino del Sur contaban de otra manera. Entonces ahí hay complicaciones. Pero, en fin, no estamos hablando de muchísimos años ahí, estamos hablando de, bueno, digamos 20, 30 años, cuando muchos ahí. Entonces, otra cosa que nos da un poquito de pausa en cuanto a los años es que en la genealogía que tenemos en el Nuevo Testamento, con que el Nuevo Testamento empieza, en Mateo, ¿no es interesante que el Nuevo Testamento empieza con una genealogía? Puedes imaginarte un libro de historia que empieza con una genealogía, pero es muy importante. Entonces, va dividido en 14, 14, 14 y 14. Entonces faltan algunos nombres. Comparando eso con lo que tenemos en el Antiguo Testamento, sabemos que faltan algunos nombres, pero no muchos, no muchos. Y entonces ellos hicieron eso para ayudar la memoria, porque querían que los judíos supieran su pasado y la genealogía que ellos tenían. Entonces, es muy interesante eso, pero lo que tenemos aquí es bastante acertado. Podría ser 100 años más, no creo que sea menos, pero está bastante acertado en cuanto a la fecha de cuando el universo fue creado. No estamos hablando, ellos aquí ponen 6.000 hasta 10.000, ¿vale? Yo no voy a ser dogmático en ello, pero para mí personalmente la creación fue hace unos 6.000 años. Y si tú dices 6.000 años, 100, no voy a pelear contigo. O sea, vale, adelante. Entonces, cuando yo era joven, hace algunos años, se pensaba que había un manto de vapor sobre toda la Tierra. Y eso era porque encontramos que hay fósiles de vegetación, por ejemplo, en la Antártida. Animales de clima cálido, fósiles de ellos en la Antártida, incluso encima del monte Everest. Entonces, se pensaba que ese vapor de agua que había suplía muchas de las aguas que caían como lluvia en el diluvio. Ahora los científicos creacionistas no están tan seguros de eso. Ellos tienen sus razonamientos y todo, y yo no soy lo suficientemente entendido del tema para decir que sí o que no. Pero en fin, escucharéis de eso en algún momento, y puede ser que sí, como que no. No es necesario creer que la segunda ley de termodinámica empezó en la caída, y los científicos creacionistas tienen sus razones por eso, y tampoco lo entiendo muy bien, aunque he leído sus argumentos. ¿De dónde vino la fuente de luz? Dios creó la luz, pero el sol no se creó hasta más tarde. Entonces, ¿de dónde era esa fuente?
Bueno, no sabemos, ¿no? Tendremos que anotar esa pregunta para cuando lleguemos al cielo, para que el Señor nos explique eso, ¿no? ¿Y por qué tenemos que saber todo? Digo yo. ¿No? No es necesario que nosotros sepamos todo, hasta el más mínimo detalle de todo lo de la creación para que lo creemos. Digo yo. Yo no tengo que saber todos los detalles de cómo se creó este edificio para que esté aquí dentro del edificio. ¿No? Acepto que, bueno, me parece bastante sólido y ha existido aquí bastante tiempo y todo, y vale, no tengo problema en entrar ahí y hacer mis cosas aquí. Pues, ¿por qué tengo que saber todos los detalles de la creación para que cree en ello? No tiene sentido. Tenemos que recordar que cuando Dios creó, había apariencia de edad. He explicado eso en otras ocasiones. Cuando Adán, el momento en que Adán fue creado, tenía apariencia de un hombre de 25 años, digamos, la Escritura no nos lo dice, pero nada más tenía segundos de vida, ¿no? Entonces tenía apariencia de edad. Uno de los argumentos de los evolucionistas dicen, entonces, Dios está mintiendo en las Escrituras, ¿no? Si había apariencia de edad que no tenía, ¿no? Eso es engaño. No, porque la respuesta es, Dios nos lo dice como lo hizo. ¿No? Esa es la respuesta. Dios nos está diciendo que Él creó al instante. Así. ¿No es más fácil decir que Dios creó a Adán adulto? No tiene por qué haber apariencia. O sea, era un adulto. Cuando ella le dijo a Adán y Eva, creced y multiplicaos, pues eso no puede hacerlo un bebé. Y de la responsabilidad. Exacto. Entonces, Dios no creó un niño, creó un adulto. Sí, creó un adulto, exactamente. Entonces, yo digo personalmente que cuando dicen que, bueno, que en cuanto a la luz que viene de las galaxias más lejanas, que tardan miles y miles de años para llegar aquí, a nosotros, esa luz ha estado viajando miles y miles de años para llegar hasta aquí. Y para mí la respuesta más sencilla es, Dios creó la luz en el momento de crear la galaxia ahí, creó la luz que también llegaba hasta aquí, en ese momento. Ahora hay creacionistas que dicen, bueno, no creen que la cosa sea tan sencilla. Bueno, ellos han propuesto varias teorías en cuanto a todo ello y otra vez, no entiendo sus teorías, he intentado leerlas y no las entiendo. ¿Cuándo se crearon los ángeles? Sabemos que eso tuvo que haber sido durante la primera semana de la creación, ¿no? Porque vemos a Satanás ahí como ángel, impersonado en la serpiente. No es necesario abandonar la verdadera observacional ciencia o ser intelectualmente retrasado. Eso es lo que tildan a los creacionistas. Ellos les faltan tornillos en la cabeza, es lo que ellos dicen.
pero uno de los... hay muchos científicos que son muy preparados, que tienen eso de PhD, su doctorado en distintas ciencias y todo, y son muy capaces y todo, y ellos son creacionistas, ¿no? Ellos son creacionistas. Y luego la última cosa ahí abajo, últimas dos líneas, es la escritura la que nos informa que el creacionismo de Tierra Joven es verdadero y lo que debemos creer en cuanto a él. Entonces lo que se mencionan aquí, y también habría más cosas que se podrían mencionar ahí, la escritura no nos lo precisa en cuanto a cómo fue la cosa. Y entonces hay científicos, creacionistas que están pensando en ello, intentando llegar a alguna conclusión, pero en muchos de los casos probablemente tendremos que esperar hasta que estemos con el Señor en el cielo para saber. Entonces, los esenciales de la teología de Tierra Joven. En la 1, 2, 3, 4, 5, la quinta línea, si se quita alguna de estas características, la teología resultante no puede llamarse Tierra Joven. ¿No? Subrayar eso. Si se quita algunas de estas características, la teología resultante no puede llamarse Tierra Joven. Y hay 9. Y esto, aquí tenemos la esencia de los esenciales. La esencia de lo que yo quiero que quede con vosotros en este estudio que estamos haciendo. Estamos hablando de hermenéutica, método, extensión, duración, edad, antropología, amartiología, geología y autoridad. Esta noche nos toca hermenéutica. Y la hermenéutica de que estamos hablando es literal. Hermenéutica es el estudio de algún escrito, para que vayamos aprendiendo lo que realmente ese escrito dice. Es una de esas palabras grandes que su significado es muy sencillo. Es nada más llegar a comprender lo que un autor nos quiere comunicar. Entonces, nosotros creemos en la hermenéutica literal. Y entonces, siguiendo un poquito más, en el párrafo siguiente, donde habla de hermenéutica literal, la última oración dice: la autoridad de la Biblia importa más al creacionista de Tierra Joven que importa la edad de la creación. Lo que el autor está diciendo, si la Biblia dijera que el universo tiene miles de años, millones de años, pues es lo que la Biblia dice, entonces lo aceptamos. Pero el caso es que la Biblia no enseña de que haya esos millones de años. Como el texto de Génesis presenta el relato, una interpretación originalista y literal demanda una teología de Tierra Joven. Este hecho se reconoce por algunos eruditos liberales. Si por ninguna otra razón que no hay límite a qué clase de interpretación podría surgirse de un texto si su pleno intento comunicativo se ignora. La tendencia hoy en día es que es el lector
que impone sobre el texto lo que el texto debe decir. El lector es quien dirige ese asunto, no el autor mismo. A mí me enseñaron que lo que un autor dice en su escrito es lo que él quiere comunicarme. Cuando yo estoy leyendo un libro, estoy leyendo una novela, cuando estoy leyendo la Biblia, cuando Ruth me escribía cartas, mientras yo estaba ahí en Chile, entonces yo no intentaba imponer sobre sus cartas lo que yo quería que dijera. Yo aceptaba lo que ella me decía. Y a veces rebuscaba un poquito entre las líneas a ver si había algo más ahí que se me escapaba. Pero hoy en día no es así, es al revés. Y yo diría, eso no es justo. Hacen eso con documentos de gobiernos y todo, con constituciones. La pelea más grande en los Estados Unidos ahora es sobre la Constitución de los Estados Unidos. Quieren actualizarla sin cambiarla. ¿Cómo lo hacen? Quieren que haya jueces liberales que interpreten como o según las ideas de hoy en día y no según las ideas de cuando fue escrito. Entonces, el presidente Trump ha puesto ya dos conservadores que supuestamente van a cambiar, como hay 9 jueces, entonces eso significa con esos dos que ya cuando se presenta un asunto delante de ellos, entonces ellos van a fallar de manera conservadora. Entonces los demócratas están echando las manos a la cabeza y dicen, eso no puede ser, porque eso significa que vamos a perder nuestro derecho al aborto y todas esas y muchas cosas más. ¿Sabéis que esta semana en Nueva York están haciendo leyes que dicen que una mujer puede abortar hasta el mismísimo momento del nacimiento de su bebé? Y en otro estado también lo está proponiendo, ¿no? Están diciendo hasta incluso después, si nace y se ve que tiene algunos defectos de alguna manera, entonces se le puede hacer cómodo y quitarle la vida. Es lo que han dicho literalmente. Increíble. Bueno, entonces, una interpretación originalista y literal demanda una teología de tierra joven. Ahora, hay principios de la hermenéutica. ¿Cuántos hay? 10. 10. Muy bien. Primero, el texto en sí. El significado del texto está en el texto. No está aparte, el texto está en el texto. No se encuentra fuera del texto. Segundo, la intención evidente del autor es un factor crucial. Lo que el autor quiso verbalizar tiene primer lugar en determinar el significado. Y como todos vosotros sabéis, con la escritura, con la Biblia, esta autoría es doble, divino y humano,
con la obra de Dios en inspiración, supervisando y asegurando que las palabras del autor humano verbalizan perfectamente la intención del autor divino. Eso se llama inspiración de la Biblia. Nosotros creemos firmemente en la inspiración de la Biblia, que es como si Dios firmara todo lo que hay escrito ahí, ¿no? Incluso leyendo en el Antiguo Testamento, muchas veces cuando Dios estaba dando leyes e instrucciones a Moisés y también a los profetas, dice, yo Jehová. ¿Habéis visto eso? Yo Jehová. Es como si Dios firmara ahí. O sea, yo he dicho esto, aquí viene mi firma. ¿No? Que yo no quiero que esto se cambie para nada del mundo. Estabilidad, el principio de estabilidad, o sea que el texto significa lo que significó originalmente, no lo que alguien quisiera imponer sobre ello. Lexicografía debe tomarse en cuenta. Las palabras tienen un rango limitado de significados y solo uno de esos significados es activo en un contexto dado. Hay palabras que tienen 2, 3, hasta 4 y a veces más significados según el contexto. Entonces nosotros, leyendo el contexto y todo, decidimos este es el significado de este. Buenas noches. Muy buenas. Este es el significado de que hay 1, 2, y a veces ha habido personas, estamos en la página 8 de, bueno, no hemos llegado a 9, estamos casi. Eso. ¿Dónde estaba? A veces he escuchado a personas decir, bueno, es que tal palabra ahí puede significar esto y esto y esto y esto. Así que podemos meter a las 4 palabras ahí y las 4 sirven. O sea, en el sentido de que esa palabra tiene esos 4 significados. Sinónimos. Sinónimos. Pero según el contexto, nada más un significado es el acertado. Eso tiene que ver con lexicografía. Quinto, ahora sí que la página 9. Las formas de las palabras. El griego es, en muchos sentidos es parecido al español, que las terminaciones de las palabras, especialmente los verbos, pero también los nombres, sustantivos y todo, te dicen mucho, tienen que concordar. En inglés también, pero no tanto. Por ejemplo, la palabra hablar, ¿no? Hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Y luego los nombres que van con eso. Yo hablo, tú hablas, él, ella habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis. Y ellos, ellas hablan. Exactamente. ¿Verdad? Así me enseñaron a conjugar los verbos en México hace muchos años. ¿Verdad? Entonces, todas esas formas
tienen algo que decir en cuanto a lo que vamos estudiando. Y luego el arreglo de las palabras en alguna oración. Cualquier oración tiene mucho que decir. Influencia en el significado verbalizado. Así la necesidad del estudio gramatical del texto. Y yo he dicho muchas veces que ojalá hubiera prestado más atención cuando estudiaba la gramática. Cuando estaba en el colegio, en el instituto, en la universidad. La gramática es para leer la Biblia y sacarle las cosas. Cuanta más gramática sabes, mejor vas a entender la Biblia. Es necesario considerar el contexto. Sexto. Muy importante. Séptimo. El contexto teológico más grande incluye toda la Escritura. El sistema de verdad coherente, no contradictorio, que conlleva en forma el significado del texto. El género y forma de un texto puede afectar el significado de un texto. Género y forma habla de si un pasaje es narración, si es poesía, si es epistolario. Cuando hablamos de epistolario, ¿de qué estamos hablando? Cartas. Las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, de Pedro, son epístolas, ¿no? Del Nuevo Testamento. Parabólico. Cuando decimos parabólico, ¿de qué estamos hablando? Las parábolas que contaba nuestro Señor. Entonces, eso influye mucho en el significado que vamos a sacar de estos pasajes. Entonces, como nosotros hemos visto ya, en buena manera, que Génesis 1, 2, 3, 4 y siguientes, ahí está hablando de narración. Dios narra, Dios dio a Moisés la narración de cómo Él hizo el universo. Entonces, es narración. Otros, en un intento de decir, no es que tenemos que meter estos miles de millones de años ahí de alguna manera. Vamos a decir que es poesía. Eso es el framework de que estuvimos hablando. Entonces, si es poesía, la poesía nos da mucho más amplitud para que podamos meter lo que nosotros queremos que diga. No, es narración. Noveno, el marco histórico y cultural son factores en determinar el significado. El otro día estaba en un culto y ¿qué fue? Que dije que no sé lo que era, que cuando Jesús habló a Pedro y dijo que yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Entonces, puertas del Hades, ¿no? ¿De qué está hablando? Bueno, en la antigüedad, y no hace tantísimos años tampoco, las ciudades tenían muros alrededor. Entonces había una puerta principal. Entonces,
cuando alguien tenía un asunto, por ejemplo, estaba vendiendo o comprando una propiedad, entonces llamaba a la gente principal de la ciudad, se sentaban en la puerta de la ciudad y decían, pues yo vendo o compro tal propiedad y quiero que todo el mundo lo sepa, y pues entonces estos son los métodos que nosotros tenemos para hacerlo, así que lo vamos a hacer. Eso pasó con Jeremías. Jeremías compró una propiedad así, de esa manera, en Jeremías. Y así que en la puerta de la ciudad era donde se hacían los negocios de la ciudad, era, digamos, el gobierno de esa ciudad, donde el rey se sentaba. A veces encontramos que el rey se sentaba en la puerta de la ciudad, en todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién es el rey del Hades? Pues Satanás. ¿Quién está en el Hades? Los muertos, ¿no? Se puede mover la cabeza. En el Hades están los muertos. Y Satanás es el jefe de ellos. Reconozcamos que los muertos realmente siguen viviendo. ¿O no? Sí. Sí. Tenemos un ejemplo en Lucas 16. La historia del rico y Lázaro. Estaba bien vivo el hombre. Aparentemente tenía un cuerpo apto para el fuego, porque lo sentía. Tenía ojos para ver, tenía oídos para oír, tenía lengua para gustar el agua, todas esas cosas. Entonces, el Señor está diciendo, el Hades, el gobierno del Hades, el gobierno de la muerte, el gobierno de Satanás, no va a prevalecer sobre mi iglesia, que yo estoy edificando. Así, ¿quién va a ganar? Jesús va a ganar. Y leyendo Apocalipsis, ¿cómo gana Jesús ahí? Un día va a bajar de los cielos en su caballo blanco y va a destruir a los ejércitos de Satanás con la espada de su lengua. Así que es interesante que Elche tiene una puerta así. ¿Sabéis, no? En la Plaza de Baix. Es una puerta donde todavía hoy en día, dentro de ese muro tan grueso que hay ahí, es donde muchas veces he ido para hacer gestiones de cosas ahí, y otros. Así que por eso tenemos que prestar atención al marco histórico y cultural. Y luego finalmente la doctrina de la claridad de la Escritura. Otra palabra para claridad de la Escritura es... Venga. Perspicuidad. Perspicuidad. De las Escrituras. Perspicuidad. Quiere decir lo mismo. Legítimamente podemos esperar que la comunicación de nuestro Dios sea clara, perspicua. Entendible, exactamente. Una aproximación literal consistente es la única manera apropiada para interpretar el texto bíblico. Los liberales te dirían que no.
te dirán que... Y hay muchos textos que hablan de esto. Si no habéis buscado estos textos, pues sería interesante buscarlos. Eso habría sido una buena pregunta para el control. ¿Has buscado los textos? Sí o no. Pero no lo hice. No solo estos textos demuestran que no solo en el uso de la escritura, sino también en su producción, un significado literal y claro fue la intención de Dios. La Biblia es esencialmente clara y es directa. Y luego el próximo párrafo hay que estrellarlo. Nada de ella está en lenguaje de código. A cada rato están sacando documentales que hablan de la Biblia y muchas veces dicen que hay códigos detrás de todo eso. Códigos secretos. Yo no veo esos documentales porque me enfado. Soy capaz de tirar si tuviera una pistola en la mano, no. Son solamente documentales hechos por personas que no saben realmente lo que la Biblia es y están intentando desviar nuestra atención a lo que la Biblia realmente quiere decirnos. Así que yo no tengo tiempo para esas cosas. Una aproximación literal a la escritura se presupone en el uso normal del lenguaje para comunicar proposiciones. Ahora, en este párrafo hay una palabra que hay que cambiar. La palabra presumirlo, en la 1, 2, 3, 4, quinta línea de ese párrafo, donde dice presumirlo, la palabra debe ser asumirlo. Asumirlo. Y luego la interpretación es axiomática. Quiere decir que es incontrovertible. Incontrovertible. Justo en medio del párrafo. Axiomática. Incontrovertible. Que quiere decir evidente. Eso sí que entiendo. ¿Ah? Se ha de asumirlo aún para hablar de ello. Y esto es interesante aquí. Los críticos de una interpretación literal ciertamente entienden lo que significa y de hecho deben depender de ella para claramente comunicar su aversión hacia ella. Esa es una oración clásica. Entienden perfectamente lo que dice, pero luego dicen, eso no es lo que dice. Entonces, sabiendo lo que dice, entonces argumentan en contra. Muy interesante. Estos principios conducen a la conclusión de que el sentido claro de la escritura es el sentido correcto. Luego, en la página 10, en la nota 15, es interesante que los rabíes, profesores de hebreo y del Antiguo Testamento, aceptan lo que, o dicen que Génesis 1 y 2 es relación, o sea que Dios está relatando ahí cómo fue la creación.
Es una nota interesante. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a todo esto? Hermenéutica es literal, originalista, y por supuesto, siempre que estudiamos la Biblia aquí en la Iglesia Bautista Emanuel, es lo que enseñamos, ¿verdad, hermano Joaquín? ¿Verdad? Seguro. ¿Tú has escuchado alguna otra cosa en los años que has estado en clases aquí? ¿No? No, todo va con buena línea. Ya. No, llevo muchas clases ya. Sí. Todo va en buena línea. Eso me da a mí una satisfacción. Yo he estado aquí desde los primeros momentos, junto con el hermano Samuel y también el hermano Bixby. Y la iglesia, aunque ha crecido mucho, es exactamente la misma. Es lo que era desde el principio. No ha cambiado. Hay móviles, hay cosas así, y tecnología que ha cambiado mucho. Todo eso hemos hecho mejoras en el edificio y todo eso, pero lo que es la esencia de la Iglesia Bautista Emanuel sigue totalmente los estatutos que hemos tenido desde el principio. Y eso es un poquito anormal, ¿no? Porque muchos quieren seguir la moda, ¿no? En cuanto a la música, en cuanto a tantas otras cosas. Bien, entonces, para la próxima vez, la parte 4. Y eso tiene que ver con el enfoque literal de Génesis, los actos sobrenaturales directos de Dios y la extensión comprensiva. Eso es lo que hay para la semana que viene. Ahora, nos toca para mí algo muy, muy interesante. He puesto aquí en un tema para la cuarta semana: información. Imposible que el azar informe. Y quisiera hablar por algunos minutos en cuanto a información. Se menciona mucho el ADN. Y el ADN es un complejo de información más compleja de que existe. Puedes pensar en el ordenador más sofisticado y al lado del ADN que está en cada una de las células de nuestro cuerpo. Ese ordenador no tiene nada comparado. Entonces, hace algunos años pude leer un libro de un hombre que se llama Werner Gitt. Incluso tengo un libro de él, ¿no? La maravilla del hombre.
ahí está su nombre. Es alemán, ha escrito bastantes, mira, ahí está el DNA, ADN en español, y ha escrito bastantes libros, y este libro está en español, que no lo tengo yo, me gustaría tenerlo, pero escribió un libro que se llama En el principio era información. En el principio era información. Un título intrigante. Entonces, él científicamente hace un estudio sobre lo que es la información. Todo un libro sobre ello. Y tuve que leerlo un par de veces, 3 veces, para captar lo que estaba diciendo y seguirle. Pero dice, hay leyes de información que rigen para que se pueda comunicar información. Si no, la información, la comunicación es imposible. Nosotros estamos tan cómodos y tan, ¿qué es la palabra que quiero? Tan acostumbrados de comunicarnos con nosotros que ni pensamos en esto. Pero hasta incluso tengo un pensamiento aquí. Entonces, de alguna manera, mi cerebro sabe enviar pulsaciones eléctricas a los músculos de mi boca, de mi lengua, de mi garganta, todo lo que tengo aquí, para formar palabras. ¿De dónde vienen esas palabras? Porque cuando era niño, bebé, iba escuchando a mi mamá, a mi papá, a los que estaban dentro de mí, incluso dentro de la matriz de mi madre, estaba escuchándole hablar. Dicen que el bebé ahí, pues, reacciona, y todo. Entonces, esas palabras han ido almacenándose en mi cerebro, y mi cerebro sabe, de alguna manera, mandar esas pulsaciones a los músculos para que formen esas palabras. Pero para que la comunicación sea efectiva, llega a otra persona, entonces hace ondas en el aire, ¿sí? Y esas ondas van viajando hasta los oídos de las personas que me estáis escuchando. Entonces la onda entra en mi oído. Entonces el oído es complicadísimo, hay 3 huesitos ahí, ¿no? Y todo, no me acuerdo los nombres. Martillo, tímpano, martillo, y esos huesitos amplían y luego va a un cóclea o algo así que se llama ahí adentro, que tiene muchas pelitos muy finos. Entonces esos pelitos saben transformar esas ondas en pulsaciones eléctricas que van hasta mi cerebro, y mi cerebro reconoce, o vuestro cerebro reconoce lo que yo estoy diciendo. Y nosotros tomamos todo ello por sentado. Es así, es así. Puro azar. Aleatoriamente, de alguna manera, todo eso llega a ser de esa manera. Maravilloso, ¿no? Lo que hace la naturaleza.
¿Mm? La cosa es que la información no puede venir de la naturaleza. Los evolucionistas ateos nos tienen que decir, no, Dios no existe, así que toda la información que hay ha tenido que venir del mecanismo de la naturaleza y todo, haciendo todo eso. Entonces el señor Gita dice, eso es imposible. La naturaleza no puede producir información. Voy a leer. La gran teoría de evolución ateísta postula que la materia y energía solos han dado lugar a todas las cosas, incluyendo los sistemas biológicos. Sistemas biológicos, pues nosotros formamos parte de los sistemas biológicos porque vivimos. Para que esto sea verdad, esta teoría debe atribuir la existencia de toda la información últimamente a la interacción de materia y energía sin referencia a una fuente inteligente o consciente. ¿No? Hago una pausa para que todo entre. ¿Me habéis seguido? O sea, los ateos tienen que decir, no, esto no ha tenido una inteligencia detrás. ¿No? Es que ha surgido ahí por la interacción de materia y energía. Todos los sistemas biológicos dependen en el almacenaje de información, su transferencia y la interpretación de su operación. Así, el fenómeno primario que la teoría de evolución debe decir para nosotros es el origen de esa información biológica. Y luego él dice en este artículo, se va a arguir que las leyes fundamentales de la información pueden ser deducidos de observaciones de la naturaleza de la información. Estas leyes fundamentales excluyen la posibilidad que información, incluyendo la información biológica, pueda surgir puramente de la materia y energía sin referencia a un agente inteligente. Como tal, estas leyes demuestran que la gran teoría de evolución no puede, en principio, dar lugar para el fenómeno biológico fundamental. En adición, además, las leyes aquí presentadas dan lugar positivo para atribuir el origen de la información biológica a la acción consciente y voluntarioso de un creador. Entonces va hablando de todo ello. Él dice, la información no es una propiedad de materia. La información no es una propiedad de materia. Da dos ejemplos, bueno, da un ejemplo y yo doy otro. Él dice, si nosotros vamos a la playa y escribimos 2 o 3 oraciones en la arena de la playa, luego lo borramos.
Luego escribimos 2 o 3 líneas más, lo borramos. Luego pesamos la arena y es más pesada por la información que hemos puesto ahí. No. Si nosotros pudiéramos, y esto es un supuesto, cortarle la cabeza a ¿cómo se llama este de Einstein? Cuando era, digamos, 20 años y estaba desarrollando sus teorías y leyes y todo eso. Pesáramos su cabeza, decimos, pues, pesa tanto. Luego más tarde, años más tarde, bueno, luego le colocamos la cabeza otra vez, ¿no? Y luego, años más tarde, hacemos la misma operación, le pesamos la cabeza, va a pesar más por lo que él ha aprendido y la información que él tiene en su cabeza y todo. No, la cabeza va a pesar exactamente igual. Perdón por la crudeza de la ilustración. ¿Ah? Pero es lo que está diciendo. La información no es una propiedad de la materia. Pero los evolucionistas, como no creen en Dios, como no creen en una fuente consciente, poderoso, para dar información, ellos dicen que tiene que venir de la materia y de la energía. Y según las leyes de la información, esto es imposible. La materia combinado con energía no puede producir información, ¿no? Porque la información es una entidad no material, su origen así no es explicable por los procesos materiales. ¿Qué causa que la información llegue a tener existencia? ¿Qué es el factor iniciante? ¿Qué nos causa a nosotros escribir una carta? Una nota de felicidades, una entrada en un diario, o para escribir una nota. El prerequisito más importante para la construcción de información es nuestra propia voluntad. Mi querida novia, de su voluntad decía, yo voy a escribir una carta a mi novio, que estaba muy lejos, manos a la obra. Entonces, cuando a mí me llegaba esa carta, entonces yo entendía los símbolos que ella había puesto ahí en el papel. Entonces esos símbolos los podía contemplar con mis ojos, y entonces pasaba por mis ojos, llegaba hasta la retina que hay atrás, entonces caía en esas cosas que hay ahí, que luego cambian los fotones de la luz en pulsaciones eléctricas que van por el nervio óptico a mi cerebro, y mi cerebro reconoce esas palabras, el lenguaje, la gramática y todo eso, porque los dos hablamos el mismo idioma. Si ella me escribiera en alemán,
o cualquier otro idioma, esa carta no es nada para mí. O sea, la información y su comunicación es algo muy, muy difícil. No fue hasta el siglo pasado que el hombre aprendió de convertir luz en pulsaciones eléctricas y todo el siglo pasado, no, antes, el siglo XIX, ¿no? Que aprendió a hacer eso. Y Dios y en nuestras personas lo estábamos haciendo, ¿no? Toda la vida, ¿no? Y ni lo sabíamos. ¿Dónde estamos? Dice, el prerequisito más importante para la construcción de información es nuestra voluntad o la de la persona asignada que deliberadamente, que asignó el trabajo a nosotros. La información siempre depende de la voluntad del que manda, de uno que manda, que da la información. Información no es constante, puede ser deliberadamente incrementado o también puede ser distorsionada y destruida a través de problemas en su transmisión y todo. ¿Sí? Entonces, para resumir, la información surge solo a través de voluntad, que significa intención y propósito. O sea que para que haya información tiene que haber una voluntad detrás. Y luego, alguna manera para transmitir esa información. Que el que transmite la información usa códigos de alguna manera, símbolos y todo para que la otra persona lo reconozca y pueda interpretarlo. Entonces, apliquemos eso a la información que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en todas las células de nuestro cuerpo, el ADN. Dicen, lo leí aquí el otro día esto, dice el genoma o genoma, si la información en el genoma, ¿sabéis lo que es el genoma? Es lo que es el ADN, toda esa información que está incluido en ese 2 líneas con los peldaños que van así, muy largo. Si toda la información ahí estuviera en forma impresa, requeriría 12.000 libros de 160 páginas cada uno. ¿No? 12.000. ¿Cuántos tenemos ahí? 100, quizá. O sea, tenemos bibliotecas enteras dentro de las células de nuestro cuerpo. Y esa información, ¿cómo es que llegó a estar ahí? ¿No? Y luego viene la pregunta, ¿cómo es que la célula sabe usar esa información? ¿Y cómo es que la célula sabe dividirse para formar todas las distintas clases de células que nuestro cuerpo necesita? Células especiales para el corazón, células especiales para los ojos, células especiales para el oído, células especiales para la lengua, células especiales para la piel,
células especiales para producir el pelo, células especiales para formar los dientes. Y luego esa información sabe dónde tiene que colocar todas esas cosas. Sabe que tiene que poner uñas ahí. Y luego todas las uñas tienen que tener una media luna ahí. ¿Te habías dado cuenta? Que las uñas tienen una media luna. O sea, esto es increíble. Esto es increíble. Esa hilera de ADN que sabe dividirse porque todos nosotros empezamos con una sola célula más pequeña que ese puntito que acabo yo de poner ahí. Y ese puntito de célula empezó a dividirse, a dividirse, a dividirse, y los científicos de hoy en día saben, han seguido el proceso, lo han estudiado muchísimo y saben cómo se hace en buena medida, pero no en todo. Todavía hay mucho que tienen que aprender y el cuerpo es una maravilla, es una maravilla. Y ahora lo quieren matar, antes que vosotros llegarais. Estaba comentando que en el estado de Nueva York, no me acuerdo si es el gobernador de Nueva York, de todo el estado, o si esto viene solamente del alcalde de Nueva York. Pero él está haciendo leyes de que se puede abortar hasta el mismo día de dar a luz. Hasta el mismo día de dar a luz, y si nace y se ve que tiene defecto, no te gusta, se le puede hacer cómodo y quitarle la vida. Eso no está bien. Y supuestamente es un país civilizado. Pues mío será. Creo que será mío. Y escuché un comentario de esto de alguien que decía, uno de los grandes problemas con esto, y nosotros como creyentes sabemos que eso es matar a un ser humano, pero él estaba diciendo, lo que eso hace es que abarata la vida. Abarata la vida. Y entonces, ¿qué frena a las autoridades decir, bueno, si la eutanasia, matar a los viejos, como Hitler hacía? Él mató a muchísimos judíos, nada más por ser judíos, pero también mató a muchos viejos, ancianos. Dice, ¿para qué traerles a ellos? Dice, están quitando cosas que nosotros que vivimos necesitamos, así que fuera. Y es verdad. Así que, bueno, ya está. Vamos a orar y despediremos, ¿sí? Una pregunta. Muchas veces he leído el Génesis sobre la creación, y ahora que estamos hablando del tema del creacionismo, quiero destacar una cosa, que Dios empieza
narrando en el principio que dio los cielos y la tierra, en los versículos 2, 3, 4 y 5 habla de luz 5 veces. Pero hasta el siglo XVI no crea Dios el sol y la luna. ¿A qué tipo de luz se está refiriendo? Por aquí, luego también hay otro signo. Dios separa la luz de las tinieblas. ¿Está distinguiendo ya en lo que es la espiritualidad o el espíritu? ¿Es algo así? La Biblia usa eso como ilustración de lo espiritual, que hay tinieblas, las puertas del Hades, por ejemplo, es uno, y luego que Cristo es luz, en el sentido espiritual. Porque nosotros no conocemos luz, bueno, la artificial sí, pero si no hay sol no hay luz. Es así. No sabemos. No sabemos la fuente de luz que había ahí. Es que Es son una, 5 veces lo que está es describiendo, una de las incógnitas Ujú. que tendremos que esperar hasta que lleguemos al Lo he cielo. oído tantas veces que, como ahora estamos hablando del tema del curso, lo tenemos cuando me he dado cuenta. Donde No, dice que hágase la luz y la luz fue hecha. Ujú. Claro, porque digo yo que cuando él ya empezó la creación, pues yo creo que lo primero que hizo fue la luz para que las tinieblas desaparecieran. Pero son 5 veces lo que repite luz en 3 versículos. Tendrá que ver algo con 5 veces. como lo que dice también en Apocalipsis, que en el cielo no habrá oscuridad y no será del sol. Ujú. Curioso. Exactamente, es En los curioso. primeros versículos. Creó la luz de alguna manera porque había luz. ¿De dónde venía? Es que No sabemos. el sol es la única luz que da física, vamos, la que conocemos. Es la única luz que conocemos. Exacto, Física. que conocemos. Física. En el versículo 3 me parece que sí que ahí ya estaba destacando luz, Y no separando de dice, las tinieblas. y no dice Hay que... dos separaciones. También de las grandes lumbreras. Y en Pero hasta el Apocalipsis, versículo 16 no. Es curioso todo el... en Apocalipsis 21, hablando de la Nueva Jerusalén, Mi libro Raúl. escuchad, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. ¿En qué capítulo es? 21, 23. Sí, tengo su valor. Y luego habla diciendo, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Hay, como dije, hay cosas que no entendemos ahora. Que no- Por eso del Antiguo Testamento no lo entiendo mucho. No, es aceptar que sí que había luz y ya está. Eso está claro. ¿De dónde? Datos curiosos, tan poquito al mismo empezar, Ujú. el Génesis ya está destacando tinieblas luz, digo 5 veces. De los misterios. Sí. Y no se referirá a, no es algo físico. Ah, Y la cosa es que la luz sí es físico, es material, La que conocemos. la que conocemos. Entonces, seguramente eso es eso lo que creó. Los fotones, que son la luz. Einstein hizo mucho trabajo con la luz para ayudarnos a entender lo que era. Y muchos otros científicos. Y yo me acuerdo que cuando me enseñaban a mí ciencias
en el instituto que decían que la luz era, ondas electromagnéticas, ¿no? Y luego después me entero que no, que ahora están diciendo que la luz está formada de partículas. Partículas y ondas electromagnéticas. ¿No? Y ahora dicen, es las dos cosas. Es las dos cosas. ¿Cómo? No tengo idea. Pero necesita lo que es la corriente, el cableado del ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el cobre? No es eso. Quiero decir, si no hay luz, no hay ninguna otra cosa. La pila tiene su... Ya. Es para conducirlo. Sí, exacto, para Donde conducirlo. se origina. Si no hay esto, no hay... La luz se puede si no hay cableado, no hay la conducción. Eso debe ser cosa curiosa. La famosa como fórmula, la famosa fórmula de Einstein es energía equivale a mc². Lo digo bien, ¿no? M es masa. ¿No? ¿Y sabéis qué es c? Velocidad de la luz, pero la velocidad de la luz cuadrada, y la velocidad de la luz es 400.000 kilómetros Por segundo. por segundo. Tienes que cuadrar eso, ¿no? Y luego multiplicarlo por la masa que tienes, ¿no? De uranio, por ejemplo, y tienes una bomba atómica. O sea, esa es la energía que hay dentro de los átomos de la materia. Casi nada. Nos imaginamos aquí con velas. Poco camino. Moisés, despídenos, por favor. Señor Padre, te damos gracias por tomar para con nosotros. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que podemos estar aquí estudiando tu palabra. Señor, ver lo importante que es creer lo que tú nos dices en tu palabra acerca de la creación y poder así hablar a otros y contrarrestar lo que los que no creen en ti dicen. Y pedimos ahora, Señor, que tú vayas con nosotros, que nos lleves bien a casa. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén.